varios, tenía rato que no los veía, varios kilos menos que no los veía. Ahorita tienen muchos kilos de más, pero bueno. Vamos a iniciar esta serie. Estuvimos platicando con respecto a lo que Dios estaba haciendo. Y en el último encuentro de servidores, creo que fue de noviembre, Dios dio una palabra a nuestra vida, Dios dio una palabra a nuestro corazón, hablando esto, que este año iba a ser el año donde Dios va a visitar a nuestros hijos. Y lo creemos y lo deseamos con todo nuestro corazón. Y en verdad así lo declaramos para este año, que va a ser un año donde Dios va a visitar a nuestros hijos, donde el Espíritu Santo va a tocar a nuestros hijos. Eso fue en noviembre, y después en diciembre, cuando fue el discipulado de jóvenes, Dios nos sorprendió a nosotros, Dios nos impactó a nosotros de la manera en que visitó a los jóvenes, y pudimos ver cómo se estaba cumpliendo lo que Dios nos estaba hablando. Y esa es la manera en que nosotros estamos pensando en iniciar el año, hablando ahora no a los jóvenes. Lo que más nos preocupa son los papás de los jóvenes, ¿verdad? Entonces nos dan ganas de meterlos a un discipulado de 3 días también y predicarles 16 prédicas, pero va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Aunque nos encantaría. Pero este libro, el padre que yo quiero ser, de Josh McDowell, este libro lo leí hace como 2 años, y fue un libro que me confrontó mucho, habló mucho a mi vida, y yo te lo quiero recomendar. Este libro, de alguna manera nos vamos a basar en este libro para esta serie, aunque las prédicas no tienen nada que ver con lo que dice el libro, pero sí los títulos. Este libro lo puedes comprar en la librería o en la librería que tú quieras, pero este libro está en internet en PDF. Ok, lo puedes descargar en tu teléfono, o si tienes una tableta la puedes descargar. Y en el caso de que no me he metido a investigar, pero vamos a investigar a ver si lo podemos imprimir. Si el autor no mete ninguna restricción, lo vamos a imprimir y solamente vamos a cobrar las copias. Y a lo mejor alguien puede decir, pues yo quiero unas copias, pastor. En verdad está increíble, está muy bueno. Es uno de los mejores libros que he leído de paternidad. He leído yo creo que unos 8 o 9 libros, no he leído muchos, pero este libro es muy buen libro y sé que te va a ayudar, te va a bendecir. Es para papás y para mamás. Ok, solamente quiero leerte el índice de las predicaciones, o el título de las predicaciones que vamos a tener. Y la primera se llama Ser padre en los momentos difíciles, el vínculo paterno, el amor y la aceptación incondicional de un padre, la pureza de un padre, la verdad del padre, el padre en quien puedo confiar, el padre que consuela y apoya, el padre como refugio, el padre como amigo, el padre que disciplina, el padre y el perdón, el padre y el respeto, y un padre conforme al corazón de Dios. Nos vamos a basar nada más en los títulos. Hay algunas cosas que vamos a incluir, obviamente, pero queremos que tú lo leas, y yo creo que va a bendecir mucho a la congregación. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, quiero empezar. Ya nada más me quedan 26 minutos, no sé qué voy a hacer con 26 minutos. Pero al llamar amor radical, queremos hablar acerca de lo que es el amor de Dios radical por nosotros, en cómo Él hace todo lo posible por mostrarnos su amor incondicional. Y cuando me refiero a un amor incondicional, no me refiero a un amor que todo lo minimiza o no ve, sino que un amor que forma, un amor que instruye, un amor que provoca algo en el corazón de la gente. Y obviamente estamos hablando a papás y a mamás, pero el tema de hoy es cuando la paternidad, o cuando los padres estamos en una crisis con nuestros hijos. Ese es el tema de hoy. Y yo creo que no hay tema más desafiante en la vida de cada persona que ser papá o ser mamá. Y cuando entramos en una crisis como padres, estamos realmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, estamos en diferentes etapas de paternidad. Obviamente yo tengo hijos aún pequeños, pero yo puedo sufrir los estragos de esta edad, y estoy capacitado para enfrentar lo que estoy viviendo como padre en este momento. Pero yo creo que de ahí
de ahí parte todo el tema que te queremos hablar. Y en este momento yo pensé que iba a dar una predicación con respecto a esto, pero realmente quiero dar una meditación de este tema. Y el primero es: no te rindas en tu paternidad a pesar de las crisis en las que tú estés. O sea, hay veces que los hijos es muy difícil criarlos y es muy difícil direccionarlos, pero yo creo que el mundo está causando un caos y una disfunción familiar. Y al hablar esto en una disfunción familiar, estoy hablando de que obviamente hay personas aquí que a lo mejor no tuvieron un padre, no crecieron con un padre, o tuvieron un padre presente pero ausente a la vez. A otros murió muy a temprana edad el papá, o simplemente tus padres se divorciaron. Y hablar de este tema es hablar ya de un tema muy sensible para todos nosotros, porque de alguna manera se ha dañado esa parte. Pero la sociedad, y en la mañana dije algo que no voy a decir ahorita, pero en la sociedad nos ha dicho, o el humanismo nos ha dicho, que es la peor lucha que tenemos como iglesia, porque el humanismo nos ha dicho que podemos vivir en un desorden, porque hemos confundido lo que es el amor, y creemos que amar es tolerar y soportar, y pensamos que con que tenga el título amor ya puede ser sustentable. Por ejemplo, si dos hombres se aman, hay que respetarlos, está bien. Si dos mujeres se aman, hay que respetarlas, está bien, porque es amor, y el amor viene de Dios, y eso es una mentira. Y quiero poner un ejemplo, y qué bueno que están aquí. Creo que se me fue uno, ¿verdad? Me falta uno. Ok. Bueno, ahorita, si no, ahorita que venga, ahorita lo esperamos. No es cierto. Pero empecemos a hablar de paternidad, y una de las cosas que tiene que saber un papá es de que nunca va a ser buen padre, nunca va a ser un buen padre si no ama a su esposa primero. El camino o la enseñanza para llegar a ser buen padre radica totalmente en que el papá primero es esposo y aprenda a ser esposo. Un buen esposo, escuchen esto, un buen esposo va a ser un buen padre. Al día de hoy yo no conozco a un buen padre que no sea un buen esposo, porque el mundo, el humanismo nos ha engañado y nos ha dicho que puede estar distorsionado el orden que Dios ha dado. Imaginen esto: el papá ama más el trabajo que a la mamá, la mamá ama más a los hijos que al papá, ¿sí? Y los hijos aman más a la mamá que a los papás. Y el orden de Dios es diferente. El orden de Dios es de que el hombre ama a su esposa ama a su esposo y lo honra, ¿sí? Y los hijos siguen el ejemplo del papá. Y cuando todo se cambia de orden y nos volvemos disfuncionales, y a lo mejor alguien diga aquí, pues ¿cómo no van a amarme a mí, pastor, yo siendo mujer, si el papá no está? Y es obvio, en esos casos es algo obvio, pero cuando está el orden en casa, o cuando está papá y mamá y no hay ese orden, empieza una disfunción y creemos que estamos bien. Por eso es la preparación a la paternidad, es primero ser un buen esposo. ¿Sí van conmigo hasta aquí? Qué fácil es conectarse con un hijo cuando todo va bien. Qué fácil es presentar a un hijo y decir, yo he oído a muchas personas que dicen, mi hijo sacó puro 10, y presumimos a nuestro hijo, ¿no? O mi hijo es campeón de tal cosa, y presumimos a nuestro hijo y decimos, wow, a nuestros hijos, y decimos, mi hijo. Y cuando todo está bien es increíble, pero creo que es más increíble que ese muchacho que sacó 10, que el papá o la mamá estuvieron ahí cuando estaba haciendo las tareas. Qué increíble va a ser que presentemos a nuestro hijo o nuestra hija campeonas o muy destacadas en algún deporte cuando estuvimos yendo a los entrenamientos con ellos, cuando nos involucramos en sus vidas. Eso es lo importante, porque no hay nada que se parezca más a Dios aquí en la tierra que un padre que sabe amar a su esposa y ama también a sus hijos. Pero cuando un hijo entra en crisis,
Cuando los hijos entran en crisis y los papás están ahí al lado junto a ellos para apoyarles, es la expresión máxima del amor radical de Dios aquí en la tierra. Pero el enemigo y la sociedad y el mundo nos ha engañado y nos ha dicho: sí, no, yo siempre he apoyado a mi hijo en cualquier condición. Y una cosa es apoyar a tu hijo y tolerarle sus pecados, y otra es estar ahí en tiempos de crisis, que son cosas totalmente diferentes. Pero Dios quiere formar esa parte en nosotros. Y quiero empezar a tocar puntos. Encontré una frase o encontré una moraleja, una enseñanza, no sé cómo decirlo, pero se llama así. Vamos a decirle un cuentito. Se llama así: ¿a quién quieres engañar? Dice: cuando un padre o un hombre sale a trabajar y trabaja y le echa muchas ganas y hace su mayor esfuerzo, es porque sabe que le van a pagar por su trabajo. Pero cuando ese mismo hombre regresa a su casa y no trabaja en nada en sus hijos, en nada en sus hijos, y solamente este hombre lo que hace es recibir afecto y amor de sus hijos sin haber trabajado, escucha esto, sin haber trabajado, se está engañando a él mismo. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y cuando son pequeños nuestros hijos, aunque nosotros no les pongamos atención, ellos nos aman y nos demuestran su amor. Pero cuando los hijos crecen y nosotros no trabajamos porque pensamos que no es necesario trabajar con ellos en casa, a veces creemos que nuestros hijos se van a formar solos, o que no es necesario sembrar nada en ellos, que se conformen con lo que yo he trabajado y con la comida que traigo a la mesa, cuando ese no es el orden de Dios. Esa no es la manera que Dios lo presentó. Por eso hay tantos hijos, o más bien tantos padres, que cuando ya son grandes se preguntan, dicen: ¿por qué mis hijos ya no me visitan? ¿Por qué mis hijos ya no me ayudan? ¿Por qué mis hijos, si antes sí lo hacían y ahora ya no lo hacen? Y esta moraleja que me encontré dice: no te quieras, ¿a quién quieres engañar? Todos nosotros necesitamos entender que todo lo que sembremos en ellos es lo que vamos a cosechar. Muchos padres tienen metas con sus hijos, tienen un plan con sus hijos y dicen: no, mi hijo va a ser, mi hijo, no hombre, mi hijo, no, una vez contestó así, 2 por 2, 4, es muy inteligente mi hijo. Y pues nosotros hemos escuchado miles de casos así, y así, no, pero, y los psicólogos, si hay algún psicólogo aquí, pero algunos, no todos, o los que vienen aquí, no, dicen: ese niño es muy sabio, por eso se comporta de esa manera, porque se aburre y entonces tiene ese comportamiento. Y ahorita los psicólogos a todos los niños les dicen que son sabios. Ustedes no tienen idea de cuántos casos hemos escuchado de niños sabios. Y ya cuando los vemos bien decimos: no. Bueno, por mi barrio le decían de otra manera, pero no lo puedo decir. Si tú tienes un proyecto para tu hijo, una meta, pero no tienes el cómo hacerlo, solamente tú estás soñando y nunca se va a cumplir. Es como si yo les dijera: hermanos, quiero volver a tener cuadritos así en mi abdomen y ponerme así talla 0, ¿no? Como si fuera mujer, o como 28 de talla, ¿no? Y ya me dicen: ¿y está haciendo dieta o ejercicio? No, pero un día. Nunca lo voy a lograr. Igual con nuestros hijos. Podemos decir: no, mi hijo va a ser, no, es muy inteligente, mi hijo va a ser ¿y cuál es el plan? ¿Cómo lo estás estructurando? Ese pensamiento. Porque si nada más lo dejas, es un sueño que nunca se va a cumplir. Nunca se va a poder cumplir. Es imposible que se cumpla. No es de buenos deseos que nuestros hijos logran algo, es de lo que se siembra en nuestros hijos y lo que se proyecta en nuestros hijos y se trabaja con ellos. No es el triunfo en sí,
es todo el proceso que tú lo llevas. El tema de hoy es paternidad en crisis. No solamente se necesita orar por nuestros hijos, sino también se necesita estar cuando ellos están en crisis. Vamos hasta aquí. Quisiera entrar en mi tema. Lucas capítulo 8, verso 40. ¿Hace calor o yo tengo calor ya? Lucas 8:40. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gran gozo, porque todos le estaban esperando. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Ahora, amados, a lo mejor nosotros leemos esto muy sencillo, pero un principal en aquel tiempo de la sinagoga era como si ahorita lo aterrizáramos a un secretario de gobierno, algo importante, ¿sí? Un principal de una sinagoga era un hombre realmente importante en medio de un pueblo. Dice: y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. O sea, imagínate, este hombre le estaba rogando a Jesús. Y dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Encontramos aquí a un padre en un tiempo de crisis, porque su hija se estaba muriendo. Encontramos aquí a un hombre representando una familia de un hijo que estaba en una crisis. Pero qué importante es ver a un hombre preocupándose por la crisis de sus hijos. O sea, preocupándose por sea hombre o mujer, pero importándose que están en una crisis, que se iba a morir. Y cuando un hombre puede hacerse responsable, cuando una familia puede hacerse responsable de sus hijos y decir: está en una crisis, yo voy a hacer todo lo posible por traer a Jesús a mi casa, porque esa es la solución de eso. Ahora, entendemos que a los 12 años, escucha, a los 12 años es la edad entre los 12 y los 17 donde el sentido, la identidad de una persona en su sexualidad, en sus emociones, en todo lo que tiene que ver con su crecimiento y su afirmación se desarrolla. Y si tú para esa edad, escucha esto, tú no pones atención en tus hijos, entonces estamos en un problema muy grave. Porque esta niña tenía 12 años, dice como de 12 años. Continúa, verso 43. Dice que se estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te está apretando y oprimiendo, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró de todo el pueblo porque le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces él dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y aún estaba hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y todos estaban llorando y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloren, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Dos escenas: una mujer que dice que había gastado todo en
médicos, había gastado en quién sabe qué cosas, había gastado todo lo que tenía y tenía 12 años enferma. Y una hija de un hombre principal, que ese hombre principal se entiende que tenía mucho dinero, porque era un principal, y no lo había gastado en curanderos ni nada, simplemente estaba enferma. Y él sabía que si metía a Jesús a su casa, su hija podía ser sana. 12 años. Nosotros este año cumplimos 12 años como iglesia, que es la etapa de la madurez de una persona. Y esto es para nosotros muy simbólico de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Si nosotros como padres no entendemos que en tiempos de crisis tenemos que salir por nuestros hijos, tomar la mano de nuestros hijos y salir al quite, vamos a perder a nuestros hijos y a nuestras generaciones. Ese es un riesgo que siempre va a estar delante de nosotros y latente delante de nosotros. Si lo podemos entender. Las definiciones sexuales, definiciones emocionales se van a calibrar solamente si tú en este tiempo de crisis tomas de la mano a tus hijos y los llevas. Una niña, un esposo que no estaba, una esposa que no estaba, dos casos muy paralelos en una misma historia. Y simplemente Jesús llegando y haciendo un milagro en medio de nosotros. Yo no sé cuál sea tu situación y cómo estén tus hijos en este momento, pero yo quiero decirte que si tú metes a Jesús a tu casa, tus hijos tienen esperanza. Si tú te vuelves un padre que enfrenta las crisis de sus hijos juntos en oración, será diferente para tu vida y para mi vida. Vamos juntos hasta aquí. Marcos capítulo 9, acompáñame ahí. Verso 14. Dice, hablando de Jesús, dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él lo saludaron. Entonces él les preguntó, ¿qué pelean? Y ellos respondieron, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Dice, tráiganme al muchacho. Y dice que en cuanto y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y entonces Jesús hace una pregunta y dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dice que él respondió, desde niño. Y yo siempre me he preguntado así como que, ¿por qué le pregunta eso Jesús? Porque si a mí me hubiera preguntado, le hubiera dicho, oye vieja, ¿desde cuándo hace así el chamaco? ¿Desde cuándo así? Y él responde, desde niño. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas, ¿cómo pregunta eso? ¿No será más bien que es la misma pregunta que Jesús nos hace hoy a nosotros, diciéndonos, ¿desde cuándo hace esto tu hijo? ¿Desde qué momento tu hijo cambió? Porque un padre que ora por sus hijos sabe en el momento que el espíritu de sus hijos cambió. Sabe en el momento que su hijo o su hija ya no es la misma persona. Algo le sucedió. Regularmente en casa a mi esposa siempre le estoy diciendo, veo diferente a mi hijo Isaac, veo diferente a mi hija Zoe. Y yo ahorita podría decir que me siento un poco en una crisis con mi hijo, el más pequeño. Venía muy bien, venía derechito, pero en algún momento es así. ¿En qué momento pasó que ya no se está portando tan bien como lo estaba haciendo? ¿En qué momento nuestros hijos cambiaron y no identificamos de qué se estaba tratando esto? Como padres, si no entendemos en qué momento giran nuestros hijos, entonces no estamos haciendo bien nuestra función. ¿Sí me estoy explicando, amados?
Hay una gran necesidad de que como padres tengamos el entendimiento de que somos vigilantes de las crisis de nuestros hijos. Es como cuando en una casa se mete un ratón. Tiene tiempo ya que no se meten, pero antes se nos llegaron a meter ratones. Y yo no soy muy valiente para matar ratones, entonces siempre le hablaba yo a Arqui que fuera a ayudarme a sacar el ratón. Pero hay gente que es como si se te mete un ratón o una ratota y tú dices, pues ya después se saldrá, ¿no? ¿A alguien le gustaría tener una casa llena de ratas? A nadie, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué si permitimos que nuestros hijos cambien espiritualmente y no hacemos nada? Y es como si nos mantuviéramos así como que ya se le pasará, es que está en la adolescencia, ¿verdad? No, no se le va a pasar, lo más seguro es que va a empeorar. Porque ojalá se salieran así, que digan los demonios, ay, ya me aburrí, ya me voy. No, ojalá dijeran eso, no dicen eso. ¿Sabes qué dicen? Vamos a llamar a más. Y siempre el estado empieza a empeorar. Por eso Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto a tu hijo? Y él dijo, desde niño. Y esa es la manera correcta de entender una paternidad en crisis. Tú sabes en el momento en que cambiaron tus hijos. Tú sabes en el momento que pasó algo con tus hijos. Y esto es lo que Dios quiere hablar en este tiempo a nuestras vidas. Porque dice que en cuanto se lo trajeron, verso 20, que en cuanto se lo trajeron, el espíritu vio a Jesús y se sacudió con violencia, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y a lo mejor algún padre dice, pues no se revuelca mi hijo, o sea, hace feo, pero no se revuelca ni hecho. No, ¿sabes qué representa revolcarse en la tierra? Que se está revolcando en el mundo, pecando en contra de Dios. Eso representa revolcarse en la tierra. ¿Y sabes qué representa los espumarajos? Que empiece a hablar mal de Dios, de la iglesia y de tu creencia. Eso representan los espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Otro padre clamando por misericordia por sus hijos. Otro padre entendiendo que está en crisis sus hijos y sabe que tiene que llevarlo a donde está Jesús. Sabe que tiene que forzarlo a llevar. Quiero ponerte un ejemplo. A lo mejor está demasiado sencillo, pero es como, imagínate qué vergüenza llevar a un hijo que se está revolcando y echando espumarajos. ¿Sí? Sí podemos entender esa crisis. O sea, y luego mi hijo de 2 años está llorando y yo así, ay, perdónalo, es que se pegó de chiquito y se comporta así raro. O sea, a mí me avergüenza cuando hace sus berrinches y sus cosas. Me avergüenza cuando mis hijos hacen cosas. Pero ahora que se esté revolcando en la tierra y que esté echando espumarajos, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaba toda la banda de ese tiempo religiosa y estaba toda la gente con necesidades, ¿sí? Y el papá llega con un hijo que se le venía resistiendo. Vamos a ir. ¿Qué me importa la gente? Vamos a ir a ver a Jesús porque Él es el único que te puede ayudar. Ese es amor radical. Cuando no te importa lo que dice la gente, te importa lo que dice Jesús. Porque lo más fácil es decirle, ay no, mijito, no, véngase, no, mira que no te vean, te van a juzgar y la gente es mala, juzga, no entiende. Y pensamos que eso es amor. Eso no es amor. Veámoslo aquí. O sea, todavía el papá le echó bronca a los discípulos, pero dijo, estos ni pudieron ayudarme. O sea, no iba diciendo, no, pues ellos tampoco pudieron, pero a lo mejor tú. Dice, estos no me ayudaron para nada. ¿Sabes qué representa eso? La religión. La religión no te sirve para nada ni a mí. Lo único que sirve es Jesús. Lo único que sirve es
A mí no me importa, hijo, tú estés en una crisis, que yo también estoy en una crisis por lo que tú estás pasando. Pero imagínate avergonzarme por esto, que me vea la gente. Me duele más tu condición, que la gente me vea. ¿A mí qué me importa la gente? Escucha esto. Leí esta frase y dice así: los jóvenes que son más apasionados y sirven en las iglesias son los jóvenes que no tienen papá. Y también los jóvenes que tienen un buen papá son los que sirven en las iglesias. Paternidad en crisis. ¿Cuántos de nosotros estamos en una crisis en nuestra paternidad? Isaías 38. ¿Ya le paro, hermanos, o me dan 5 minutos más? Ya todo. Isaías 38. Ve conmigo ahí, por favor. Jas, ¿me ayudas, hija? Isaías 38, 1. Quiero que veas esta historia. Acompáñame a ver esta triste historia, por favor. Isaías 38. Es la historia de Ezequías. ¿Podrías repetir conmigo? Ezequías. Gracias. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Quién quiere una palabra profética así? Nadie. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías, dice, con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración, y dice, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Tú dices: wow, qué increíble, ¿no? Dice que lloró, que vio sus lágrimas, gran llanto, gran lloro, dice. Pero de ahí, este Ezequías no se porta muy bien en esos 15 años. Entonces vuelve palabra de Jehová, ahora en el 39:5. Dice: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. Escucha lo que le dice: he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa. Babilonia representa el mundo, representa lejos de Dios. Babilonia representa que le va a ser quitado todo lo que había guardado. Dice, será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa va a quedar, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Sabes qué representa esto? Que sus hijos, ¿quién tiene puro hijo hombre? Ok, imagina esto: que tus hijos sean que no se van a poder reproducir ya. O sea que no vas a tener descendencia ni legado. Tu apellido no va a ser perpetuo, no se va a perpetuar. ¿Sí? Eso significa. Y van a servir al mundo. Y cuando tú mueras y mueran ellos, se acabó tu linaje. No va a haber memoria de ti. No se va a escribir más de ti.
porque tus hijos van a ser llevados. Lo que atesoraron tus padres, lo que tú habías atesorado, se acabó. Y escucha lo que contesta Ezequías, verso 8. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y seguridad en mis días. ¿Sabes qué significa esto? Que Ezequías dijo: está bien, mientras yo tenga paz, aunque mis hijos perezcan sin gloria. Sí, hijo, mientras yo tenga paz, juega con la tableta, haz lo que quieras, vamos a ver Netflix, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Mientras yo tenga paz, tú quédate sin gloria, muere sin gloria, sirve al mundo, mientras yo tenga paz. Y los padres, cuando crecen y se vuelven viejos, lo único que desean es tener paz y no seguir formando a sus hijos. Lloró porque se iba a morir, lloró con gran lloro, se puso de berrinchudo y miró hacia la pared y lloró con gran lloro y clamó, y Dios le contestó. Pero cuando le dijo que se iban a llevar a sus hijos y todo, dijo: está bien. Ni una lágrima derramó por sus hijos. Era una crisis grande que venía para su familia, para su vida, y dijo: con que yo tenga paz, con eso. ¿Cuántos padres habrá así aquí que dicen: no, yo quiero tener paz con mis hijos, yo, miren, paz, yo, amor y paz? Amados, nuestros hijos son flechas con un propósito, con un destino. Si alguien de aquí no vino a la predicación del viernes, yo te voy a pedir que la compres, por favor. Predicó el Pasfito y dio un mensaje de los hijos y las flechas increíble. Por favor, cómpralo o lo vamos a subir a YouTube, pero tienes que ver ese mensaje, tienes que escucharlo una y otra vez. Pero nuestros hijos son flechas. Nuestros hijos están destinados a pegar en un punto. No podemos perderlos por dejar de sembrar en ellos. No nos engañemos, lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. ¿Sí lo podemos ver, amados? Este hombre fue un padre sin visión, un padre que no luchó por sus hijos, por sus hijas. Amados, como padres necesitamos aprender a pararnos frente a nuestros hijos y decirles: no, estás pecando en contra de Dios, lo estás haciendo mal. Ey, no, eso es pecado, hijo. Ey, hija, eso es pecado, no lo puedes seguir haciendo. Miren, todos los hijos van a decir que te lo estás manipulando. Todos como hijos fuimos manipuladores de alguna manera. ¿Cierto o nada más yo? No se oye muy cierto, así como muy. O sea, yo me acuerdo que a mí mi mamá me regañaba y yo hacía berrinche y hasta hacía, yo decía: voy a dejar de respirar para que piense que ya me morí. ¿Alguien más hizo esa tontería? Gracias, no soy el único. Pero nosotros como padres sí tenemos que pararnos frente a ellos y decirles: no, hijo, no, porque eres hijo, no eres un adoptado. Un hijo reconoce cuando un padre está observando su vida, y que al final de nuestros días nuestros hijos puedan decir: gracias, papá, porque siempre me estorbaste a pecar contra Dios. Hay padres aquí que le tienen miedo a sus hijos. Y no puede ser así.
estuve muy tentado todo el tiempo a predicar del sacerdote Elí y sus hijos, que les decía: no, mijitos, no hagan eso. Ay, mijo, ay, no, ay, mira, ay, van a ver, porque dice que les decía, mas no les estorbaba. Y sus hijos perecieron, y él también. Amados, tenemos la oportunidad de formar a nuestros hijos. Cada hijo es diferente. No sé si te habías dado cuenta, pero cada hijo es diferente. Nunca compares a tus hijos, nunca los compares unos a otros, no los compares. No lo compares y digas: mira a tu primo, ese sí estudia, no que tú, mira, chamaco burro, y mira a tu primo. No, cada quien es diferente, cada quien tiene diferente habilidad. Amados, los hijos son recompensa, son herencia. Formémoslos. Y más que ocupar la palabra formarlos, yo te quiero decir: ámalos, ámalos. Amor es eso, lo que hicieron estos hombres. El Jairo, el de la sinagoga, no sé cómo se llamaba su hija, si Jaira o Yajaira, no sé, pero la llevó, o sea, fue por Jesús. El otro no dice cómo, pero me imagino el chamaco así todo greñudo, despeinado, así todo lleno de tierra. Y así los llevaba, y no le era problema. Mientras sea delante de Jesús, ¿qué me importan los demás? Si tus hijos fracasan, no significa que fracasaste como padre, ni que todo está perdido. Significa solamente que tenemos que orar más y buscarlos para llevarlos de la mano a Jesús. No los guíes con tu entendimiento humanista. Mira, escucha esto. Yo veo que muchas escuelas se dicen y enseñamos valores y no sé qué. Los valores, escucha esto, los valores son movibles a conveniencia, según a mi favor. Pero los principios, esos no se mueven nunca. En el colegio nuestros jóvenes, nuestros niños, no los estamos creando con valores, los estamos creando con principios que son inamovibles. Nosotros no los estamos manipulando, les estamos diciendo: por aquí es, por aquí te tienes que ir. Y si Dios te ha dado la gracia de ser papá o mamá, sea papá soltero o mamá soltera, Dios también te ha dado la unción para formar a tus hijos. Esperaba que dijeran amén, pero yo dije: a lo mejor no lo han entendido todavía. Mencionaba yo hace rato que muchas veces, o muchas personas se criaron sin un papá, sin una mamá, a lo mejor, o murieron a corto tiempo tus padres, o no sé qué pasó. Pero la realidad es que en este tiempo, si tú tienes papá o mamá, necesitamos aprender a honrar. Y ese es un reto para todos nosotros: aprender a ser hijos, para aprender a ser padres. Hasta que yo tuve hijos, empecé a entender un poco más a mi papá. Empecé a entender muchas cosas. Mi padre siempre fue un gran hombre, un increíble hombre. Los que salimos mal fueron mis hermanas y yo. De veras, pero mal. Tomamos nuestras decisiones, hicimos nuestras cosas.
Pero yo anoche que estaba yo meditando en todo esto, porque me hubiera gustado predicar, pero realmente medité en todo esto solamente. Me acordé mucho de un día que regularmente siempre me apena, y más ahorita que hay invitados, ¿verdad? Pero regularmente me metía en muchos problemas cuando era chico, pero nunca le decía a nadie, y mucho menos a mi papá. Y siempre me pasaban cosas bien fuertes, bien pesadas, y nunca le decía nada. Y en el tiempo que me fui a vivir a Estados Unidos, choqué. Bueno, tiré un poste y me fugué. Yo dije, pues aquí es como México. Y a los 5 minutos ya estaba la patrulla fuera del trabajo, y pues hay cámaras en todos lados. Y me llevaron a la corte. Pero a mí me habían dicho varias personas que bueno, el delito de haberse fugado es muy penado allá. Entonces, pues yo dije, pues es fácil, me voy. Y a varios por haberse fugado los metían a la cárcel 3 meses. Y yo fui a corte de ahí, tenía que ir a pagar unas cosas, pero en ese tiempo mi papá fue a Estados Unidos a visitarme. Y pues ya cuando llegó, pues le conté, fíjate que me pasó esto, ¿tú crees? Y me dijo, yo te acompaño a la corte, vamos a la corte. Y yo la verdad tenía mucho miedo, porque dije, no, pues me van a meter. Y dijera Albertano, me van a bañar a manguerazos, ¿no? Es un chiste local, perdón. Me acuerdo que me paré en la ventanilla y mi papá junto a mí, pude pagar, salió todo bien, no me detuvieron. Y fue de las veces que creo que nunca agradecí a mi papá por en ese momento de crisis haberme acompañado. A veces no entendemos a los padres y los juzgamos fuertemente, pero yo creo que sí hay cosas que agradecer, porque de una u otra manera estamos aquí. Y si no hay honra, nunca va a haber recompensa. Gracias, papá. Quisiera terminar así, que todos oramos y le digamos a Jesús, si tú tienes una crisis con tus hijos, que la puedas enfrentar junto con ellos. Eso los va a validar, eso los va a enseñar a ser honestos, porque no puede ser que sea más atractivo dar una apariencia al mundo, y cuando me meto a mi casa puedo decir mentiras y groserías y ofensas, y cuando me presento al mundo soy una persona, y cuando me vuelvo a meter a mi casa cambio de parecer, como si fuera 2 personas. Es tiempo de quitarle esa vergüenza a nuestros hijos, y no los engañes. A veces los engañamos y les hacemos un daño mayor. Hijo, estás en crisis, vamos a buscar a Jesús, vamos a pedir ayuda. No lo solapes, lo vas a matar. Señor Jesús, reconocemos nuestras crisis, Dios, delante de ti, y te pedimos ayuda. Vamos, amados, quiero pedirles que oremos. Vamos, te invito a orar. Señor, enséñame a tomar la mano de mis hijos en tiempos de crisis para llevarlos contigo. Enséñame, Jesús,
a vivir de tal manera que pueda vivir honrándote y enseñando a mis hijos a vivir. Señor, te pido que quites todo dolor que hay como hijos, Dios, si sentimos que nunca nos defendieron, que nunca cuidaron de nosotros. Hoy queremos sanar nuestro corazón, nuestra vida, y le exponemos delante de ti. Señor, reconocemos nuestra incapacidad como padres de formar a nuestros hijos, pero tú nos puedes ayudar. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a vivir amando de una manera radical a nuestros hijos. El nombre de Jesús sea alabado y exaltado en medio de nosotros. Amén y amén. Podríamos dar un aplauso al Espíritu Santo. Te invito a que te pongas de pie. Refugio incomparable eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Te necesitamos, Jesús. Todopoderoso, refugio incomparable eres tú, Jesús. Calmas la tormenta y cubres con tu gloria mi debilidad. No hay nadie más como tú, no hay. Tú eres paz en medio de la tempestad, eres luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Eres mi fuerza en la debilidad, eres mi luz en medio de la oscuridad. Nos acercamos a ti, nos acercamos a ti. Abba, Padre. Abba, Padre. Mi fuerza está en ti.
Mi fuerza está en ti. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu luz, gracias por amarnos tanto, gracias por hacernos tus hijos.